Prenda la cámara. Vamos. Bueno, señores, prenda la Bueno, cámara. profe, Ahí está Facundo Lama, mi amor. ¿Vos ves ese nombre, Facundo Lama? Te hace acordar que se da Brad Pitt, más o menos, como decir Brad Pitt, vos decís Facundo Lama, ese actor, viste, de telenovela venezolana mi amor. Y lo ve y no sabe qué está haciendo, porque ya ve ahí los anteojos bueno, no voy a hablar mucho. Pues. Ahí está Salina, otro. Coactor de producción, Salina. Oh, mi loco, ¿eh? Ya saben, cuando se hagan famosos, acuérdense de este pobre perro de profesor y tiene una moneda. Yo los llevé, yo los vi, les vi el potencial cuando nadie le vio nada. Yo les vi el potencial, acuérdense de este pobre perro de profesor, ¿no? Bueno, menos mal que esta clase no grababa, porque si no ya iría en cana 10 veces. Bueno, escuchen, prendan la cámara, el resto, vamos. Emiliano, Alberto, Alejo, Ferrell, vamos, Damila, prendan la cámara, prendan. Bien. ¿Dónde estoy? Bueno, ¿me escuchan o no? ¿Me ven? sí, se escucha. Ah, ¿Se escucha? bien, ahí volvemos, denme un segundo. Bueno, ¿cómo le fue con el trabajo práctico? ¿Lo entregaron? Sí, de 10. Sí, Eso Profe, voy a yo decir tengo una yo, duda si en es el de 10 trabajo no. práctico número 2. Uno nomás, con que entregue uno ya está. Con que uno que entregue Facundo ya está. No, no, yo después lo veo. Exacto. Y los integrantes. No, no me voy a detener a ver ahora eso porque tenemos que avanzar. Yo después los corrijo. ¿Me siguen? ¿Está bien? No, no, está bien. Si si lo trataste de hacer en el Excel, está bien. ¿Y el resto cómo le fue? A ver. ¿Por qué, che? Mauricio. Eh, bueno, súmate a uno de los grupos, Mauricio. No tengo problema. Bueno, profe, recién ayer me avisó mi otro compañero que no sabía si iba a seguir, que me busque otro grupo, me dijo. Y éramos tres, dejaron dos y quedé yo solo. ¿Vos podés buscar otro grupo? Sí, sí, ahí pregunto en el grupo que tenemos nosotros del curso y veo en dónde voy. Bueno, vale. Bueno, eh, eh, vamos, vamos a largar. Bueno, avanzando con el tema de vibraciones, uh, eh, tenemos esta parte 3. Ya vimos la parte 2. Esta sería severidad, detección y severidad vibratoria. ¿Qué es lo que es severidad vibratoria? Bueno, es para analizar la gravedad, digamos. ¿Cuán grave es cuando nosotros vamos a medir una máquina y si estamos bien o no, si no tenemos experiencia? Hay normativas que vamos a ver acá, que son estas que están acá, no las inventé yo, ya existen, son las ISO. En el caso de la 2372 y lo que más se utiliza es la 10816 y la 10816/3, la más utilizada. Bueno, pero para eso vamos a definir algunas cosas que ocurren. Esto les recuerdo que lo tienen habilitado ustedes en la plataforma, no sé si lo han visto, han podido verlo o descargarlo, lo tienen ahí. Todo esto que yo les estoy mostrando está en la plataforma. Bueno, ¿cómo? Claro, esta sería la parte 3. La parte,
Esta no la vimos nosotros todavía. La tenemos que ver ahora. Bueno, ¿por qué se generan las vibraciones? Bueno, básicamente por estos aspectos, ¿no? Esfuerzos sobre los componentes, vibración, deformación, esfuerzo de límite de fluencia, rotura, o sea, todo lo que generan las vibraciones, ¿no? Fíjense lo perjudicial que es lo que genera. Generan fatiga en los materiales, esfuerzos variables, compresión y tracción, fuerza de inercia, aceleraciones. Bueno, nosotros tenemos, lo que medimos es el valor global de la vibración. Y el valor global, nosotros hablamos de esto, creo, en su momento, los equipos, y esta parte se las mostré ya. Sí, esto ya se lo dije. ¿O no? Sí, la clase pasada vimos esta unidad. ¿Me siguen ahí o no? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Esto lo vimos la clase pasada. Ahora que recuerdo, nosotros hablamos de esta unidad la clase pasada. Más, y ustedes tenían que hacer un trabajo de vibraciones de esto. ¿Puede ser? Bueno, entonces todo esto ya lo Profe, vimos. No, profe, Entonces vamos a no pasar a lo la vimos parte a 4, porque esto. esto en realidad ya lo vimos. profe, ¿Cómo que no lo vieron? No, llegamos hasta la parte 2 y teníamos que presentar el segundo trabajo de la parte 1. No, pero esto Sí, sí lo así vi. era. Esto sí lo vi. Bueno, Vimos entonces, una parte, no lo vimos todo. pero algo vimos de esto, empezamos a ver. Sí, esto sí. profe. ¿Sí, no? Sí. Una parte, ¿no, profe? El del principio, una partecita. Bueno, repasamos rápidamente y avancemos entonces. Vamos a ver. No pasamos corriente parásita. Bueno, no te escuché porque justo se me cortó. No, creo que habíamos visto hasta Corriente corriente parásita, ¿qué? Eso vimos los tipos de sensores. Ah, Es, la unidad 2 la terminamos. La 3 sería esta. O sea, la parte 3, digamos. Bueno, paso a explicar esto. ¿Les parece? Y si no les parece, también. Bueno. Acá, ¿qué tenemos? Claro, que me responden, digo yo. Esto lo que tenemos es el valor, lo que miden los equipos es el valor global, o sea, la energía vibratoria global. Entonces, según la norma, por ejemplo, de severidad, la 2372, la ISO, podemos distinguir a la severidad vibratoria de acuerdo a esta gráfica. Por ejemplo, acá tenemos las vibraciones de desplazamiento pico a pico. Recuerden que las vibraciones se miden pico a pico o RMDC. Bueno, acá los valores pico a pico en micrómetros, en este eje. En este eje tenemos los valores de vibraciones en ciclos por minuto, que si lo dividimos por 60 nos dan hertz, digamos. Y acá tenemos los valores de velocidad. Entonces, estas curvas que ven inclinadas son, teniendo en cuenta el valor pico pico y la vibración que tenemos, en la intersección de con estas curvas podemos ver en qué, por ejemplo, si estamos dentro de qué zona. Estamos en una zona que está bastante bien, extremadamente rígido o extremadamente flexible, digamos, el valor de vibración que tenemos. ¿No? Lo ideal sería estar entre bueno y muy bueno, digamos. Y bueno, de acuerdo a lo que nos dé el valor de pico pico y el valor de frecuencia, medida de ciclo por minuto, bueno, podemos determinar en qué rango estamos con respecto a las vibraciones. Esto medido en velocidad. Esta curva está medida en velocidad. Milímetro sobre segundo de pico. Esto medido en vibración, o sea, velocidad vibratoria. O sea, cómo estamos bien o mal respecto a la velocidad vibratoria. Después existen esto también nos da la norma, en este caso la 2372 y la 3945, estipulan esto que está acá. Si bien lo vimos,
hago un repaso rápido. 4 categorías, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, y esas clases están en A, B, C y D, según qué valor me traiga. Clase 1, ¿qué es lo que es? Máquinas hasta 20 HP. Clase 2, entre 20 y 100 HP. Clase 3, máquinas clase 3, esta columna que ven acá, serían todas las máquinas que están entre 10 y 200 revoluciones por segundo, de 400 HP, montadas con soportería rígida. Y la clase 4 es lo mismo, en revoluciones, en potencia, pero montada sobre soportería flexible. ¿Qué es lo que es soportería rígida? Bueno, las que no son lubricadas, flexible, un cojinete lubricado, por ejemplo. Y lo que es dentro de cada categoría, 1, 2 y 3, tenemos su clase, que es buena, satisfactoria, insatisfactoria e inaceptable. O sea, la peor categoría que tenemos es la D. Si nosotros vemos que acá, por ejemplo, este es el rango de vibración radial, severidad radial, esto sería desplazamiento radial. Y de velocidad. Por ejemplo, en rango de velocidad radial tenemos estos valores, y lo que es el sistema inglés y el sistema métrico tenemos rangos de velocidad para rangos que van entre 10 y 10.000 Hz. Entonces, entre 10 y 10.000 Hz podemos ver los límites de velocidad. Si nosotros nos toca que ese equipo está a una velocidad de 1.8 milímetros sobre segundo, y estamos hablando de un equipo categoría 3, por ejemplo, está en un rango A, sería aceptable. Está entre un rango A y B. Si está entre un rango A y B, siempre tomamos el peor caso, sería B. Distinto el caso que nos toque si está en 18 milímetros sobre segundo su desplazamiento vibratorio de velocidad, y nos toca en una clase 3, bueno, ahí estamos complicados porque quiere decir que es inaceptable desde el punto de vista funcional dinámico, por las altas vibraciones que tiene. ¿Se entiende este gráfico? Carta de severidad de la ISO. ¿Alguna duda ahí? Bien. Avancemos. Análisis de tendencia. En vez de comparar las cartas, podemos anotar este único valor obtenido como dato en la base de datos, en la planilla de cálculo. Sigue una evolución global a lo largo del tiempo. Este es el análisis de tendencia, o sea, el del valor global de vibraciones global. ¿Por qué digo global? Porque no estoy midiendo el espectro de frecuencia, de velocidad, no estoy midiendo, particularizado si es de un rodamiento, de un engranaje, de un soporte. Yo mido la vibración global de la máquina. Puede ser la vibración de desplazamiento, la vibración de velocidad o de aceleración. Cualquiera sea, la mido y obtengo un valor global. Bueno, esto me sirve para ver tendencias. Entonces, el control de vibración mecánica, debemos responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo es demasiado alta las vibraciones para la máquina rotativa o estructura considerada? Es decir, ¿cuándo es severa la vibración o cuándo no es severa? ¿Qué es admisible y qué no es admisible? Para definir eso, o para dar respuesta a eso, bueno, tenemos que medir las vibraciones y nos basamos, si no tenemos expertise, en lo que nos dice estas normas. Estas normas han sido confeccionadas por experiencia de muchos analistas de vibración a raíz del mundo, digamos. Entonces confeccionaron esta norma para que uno tenga referencia si está bien o está mal. Las normas de severidad vibratoria que se utilizan, aparte de la API, que es para el ámbito de hidrocarburos y todo eso, está la ISO, la ACMA y la ANSI también. Y básicamente se dividen en dos grupos: máquinas por parte no rotativa de la máquina, por ejemplo, un soporte de un rodamiento. El rodamiento el soporte no gira, pero yo puedo medir a partir de una máquina no rotativa. O para parte rotativa, si mido directamente el eje de la máquina. Bueno, entonces, algunas alcances de las normas estudiadas son, los alcances tenemos básicamente zona A, B, C y D, que es lo que habíamos dicho recién, que era esto de acá. Zona A, B, C y D. Entonces definimos la zona A, la vibración de la máquina nueva, por ejemplo, puesta en servicio normalmente dentro de esta zona. ¿Qué sería ideal si yo tengo un analizador de vibraciones? Cuando compro una máquina, hacerle el análisis de vibraciones y obtener esos valores, registrarlos, archivarlos. Entonces, que después con el tiempo yo ya tengo una foto de cómo están las vibraciones cuando la máquina era nueva. Entonces, el día de mañana, cuando la máquina va pasando el tiempo y le voy haciendo análisis de vibraciones,
tomo ese patrón. Y ese es mi patrón, digamos, y no necesito tanto estas normas, porque yo ya tengo ese patrón y yo sé si se está evolucionando mal, digamos, y lo puedo ir viendo si se va pasando a otra zona. La zona B, máquinas con vibraciones, en esta zona se considera aceptable para operación a largo plazo, no hay problema. En la zona C ya es insatisfactoria, en esta máquina se considera una operación insatisfactoria a largo plazo. O sea que acá ya tenemos que programar un mantenimiento correctivo planificado para corregir eso. Y ya inaceptable cuando ya el rodamiento está roto, el engranaje está roto, ya tenemos un daño severo en la máquina, o en un componente de la máquina. ¿Qué hablamos de bueno? Vibratorio. Nivel vibratorio bueno significa que la máquina va a funcionar libre de problemas vibratorios, lo que se traduce que los elementos de máquina diseñados cumplen con toda la duración esperada. ¿Qué hablamos de condición inaceptable? Significa que los elementos de máquina especificados, rodamiento, biela, manivela, engranaje, cojinete, los elementos de máquina cualquiera fueren, tiene una vida finita y una duración muy por debajo de su vida esperada. Por ejemplo, un elemento diseñado con una vida útil de 5 años. Además de los elementos diseñados para vida infinita, podrían fallar ejes, no sé, otras cosas. El hecho de que se esté dentro del nivel vibratorio bueno nos implica que no se produzcan problemas. O sea, es necesario tener algunas consideraciones, otros parámetros más. A lo mejor no solo con el análisis de vibración, hacer una termografía, un análisis de espectrometría de aceite, para poder chequear ese análisis vibratorio a ver si está tan bueno o no, digamos. ¿Me entienden? O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que no es con el análisis vibratorio que ustedes van a tener la respuesta exacta a todo. Van a tener que complementar con otros análisis predictivos para poder formar una idea y un diagnóstico más asertivo ante esa duda, ante ese relevamiento. Los valores en la carcasa son de desplazamiento de velocidad de RMS, mientras que los medidos en el eje son pico a pico. Esto es muy importante. Los equipos miden pico a pico cuando yo mido el transductor directamente en el eje. Cuando lo pongo en el soporte del portarrodamiento, estoy midiendo una parte fija, estoy midiendo velocidad. Bueno, o en RMS, digamos. Y acá mido desplazamiento. Las condiciones de operación de la máquina. Las mediciones de vibraciones deben hacerse sobre el rango de operación de la máquina, velocidad normal, temperatura, operaciones, etc. Con máquina, velocidad o carga variable, las mediciones deben realizarse bajo todas las condiciones en cuales se espera que la máquina trabaje. A ver, muchachos, si no entendemos. El motor tiene una velocidad, pero tengo una velocidad 1, una 2, una 3. Depende, si yo quiero que haga más producción, normalmente andamos en la velocidad 1. Si quiero la velocidad 2 para más producción que la 1, bueno. Entonces viene estandarizada esa velocidad con el variador del motor principal, con lo que sea. Bueno, yo tengo que medir en toda su fase el análisis de vibraciones. No le puedo medir una sola velocidad. Tengo que medirla en todo y ver cómo está, se comporta. Para los análisis de severidad de vibración se consideran los valores máximos medios como representativos. Si en la velocidad 1 tomo el valor máximo, en la velocidad 2 y ahí considero la peor condición, digamos. Estos no son aplicables a condiciones transientes, tales como partir para, o sea, no podemos tomar valores en la largada de la máquina como en la parada de la máquina. Nosotros tenemos que tomar los valores, siempre se miden los análisis de vibración en condición normal de funcionamiento. ¿Cuál es la condición normal? En temperatura normal, en presión normal, en régimen, digamos. Si se tiene que, con la máquina detenida, la vibración alcanzada es mayor al 25% de la vibración de la máquina media en funcionamiento, debemos efectuar acciones correctivas. Es decir, la máquina está parada y tiene una vibración que es mayor al 25% cuando está en funcionamiento. Bueno, evidentemente que hay algo que está vibrando o haciendo vibrar la máquina, hay que corregir eso si la máquina está parada. Factores ambientales que pueden alterar la medición. Variación de la temperatura, hay que tener en cuenta esto, campos magnéticos, sonoros. En una planta industrial tenemos ruido, tenemos vibraciones mecánicas que nos traducen los otros equipos, las instalaciones, guarda con eso. Campos magnéticos también, longitud de cable, el traductor, orientación del sensor. El sensor, si no lo colocamos bien, el sensor del equipo de medición nuestro, nos traduce una señal, nos distorsiona la señal real de vibración de la máquina, la vibración mecánica de la máquina. Entonces, la posición del sensor es muy importante, que esté bien colocado, que esté bien orientado, ¿no? Criterio de evaluación, básicamente hay dos, 1 y 2, magnitud alcanzada por la vibración, orientada para cuando se dispone
no se dispone de antecedentes de la máquina en particular. Ustedes lo mandan a hacer análisis de vibración y no conocen, no tienen historial de análisis de vibración esa máquina. Bueno, utilizarían un criterio 1. Y después el criterio 2, cuando tenemos historial, recomendada para máquinas con historial de comportamiento vibratorio conocido. La forma de aplicar estos criterios varía según la norma. Esto está dentro de la norma, te lo dice la norma, en función de distintos parámetros, la severidad, están orientadas tanto al monitoreo, a la aceptación de la máquina, no establecen valores vibratorios para su aceptación, pero te dicen de referencia. Las máquinas, por medición en partes no rotativas, por ejemplo, esto sería parte no rotativa. Tenemos el soporte porta-rodamiento. Entonces, yo acá mido, coloco el sensor en esta posición perpendicular, mido el juego radial, desplazamiento vibratorio radial. Coloco en forma axial, normalmente recomendado para medir la velocidad vibratoria, y en horizontal. Y mido en los 3 ejes, porque vos tenés que medir en los 3 ejes, no en un solo eje. Entonces, la mayoría de los casos se realizará la medición en los descansos. Estos son los descansos de los equipos. Para cuando esto no es posible, deberá realizarse en la carcasa o en algún punto donde sea posible. Sí. Una consulta. Ahí en la fórmula que tienen ustedes puesta en el trabajo práctico anterior que hicimos, que dice velocidad vibratoria según la gravedad, ¿eso quiere decir que también se tiene que sacar la gravedad para realizar la medición? O sea, es dividido la gravedad, es independiente la gravedad, ¿significa eso? No, la gravedad entra en el cálculo de la fórmula, sí. Sí, en algunos casos sí entra. Pero digamos que también No puede sé afectar si responde. la masa o la gravedad en el cálculo de la vibración de velocidad. Sí, no, pero casi nada, porque la gravedad es la misma, digamos. La masa sí. La masa sí altera la vibración. No es lo mismo la vibración de una masa de 30 kilogramos de una masa de 100 kilogramos. No, sí, en eso sí. No sé si te aclaro un poco la duda. Facundo, ¿me escuchaba? Sí, profe. Bueno, sigamos. En la actualidad muchas empresas emplean como unidad de medida el valor de pico de la vibración, pero la norma establece la medición en el RMS, que era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los elementos de medición, de la promedio de medición, o sea, la energía vibratoria. Si se emplea este tipo de evaluación, esta norma en parte no rotativa de máquina debería partirse en cambiar tipo de unidad vibratoria. Tanto el valor pico como el valor pico-pico tienen inconveniente no tomar en consideración el historial de vibración, cuando se producen cambios instantáneos. El valor, a diferencia del valor de RMS, que sí lo considera. O sea, los otros consideran ese cambio instantáneo y no pueden hacer, tiene una medición o un diagnóstico que no es tan así. El valor RMS, como tira valores promedio, toma todo el histórico. El valor cresta es la razón entre el valor pico y el valor RMS. Es una indicación de cuán impulsiva es la vibración. ¿Qué quiere decir cuán impulsiva? La vibración viene y de pronto se dispara. Bueno, tiene un impulso en ese momento. Es para determinar eso. Es muy buen indicador de diferencia entre el analizar el valor pico con respecto al RMS. A medida que el factor cresta se hace mayor, menor es la representatividad del valor pico de la vibración. O sea, en la práctica este valor está entre 1,4 y 1,5 para señales sinusoidales armónicas, digamos. Vamos a la 2372, una norma que contempla las vibraciones mecánicas que operan entre 10 y 200 revoluciones por segundo. Es chico esto, digamos. Esta vibración es medida en la superficie de la máquina, proviene una indicación de esfuerzos vibratorios dentro de ella, por lo que no refleja necesariamente los esfuerzos reales en su parte crítica, ni tampoco aseguran que no ocurran excesivos esfuerzos vibratorios locales. Se define como unidad de medida para cuantificar la severidad vibratoria el valor de RMS, nosotros tenemos valor pico y RMS, de la velocidad. Esta norma toma en cuenta para evaluación de la severidad vibratoria, las características de la máquina, el instrumento de medición, los esfuerzos debido a la vibración de la máquina, descanso, acoplamiento, los efectos de la vibración de la máquina y su entorno y los efectos físico-mentales sobre el hombre.
Toma de mediciones. Acá la toma de mediciones es, el instrumento deberá entregar un valor de RMS vibratorio entre 10 y 1000 Hz. Y además soportar junto con el sensor las condiciones ambientales que están expuestas. El sensor debería estar montado correctamente, no alterar las condiciones de vibración. El soporte de la máquina, a ensayar, nosotros ya dijimos que tenemos dos tipos de soporte que clasifican a la severidad vibratoria. Si un soporte rígido, si la frecuencia principal de excitación, generalmente la frecuencia de rotación, en el sentido de la medición, no alcanza por lo menos el 25% en la zona resonante. O sea, está por debajo de la zona resonante, la frecuencia natural del sistema. El caso contrario, que está por encima de la frecuencia de resonancia, ya es considerado un soporte flexible. Cuando no se tiene información de cómo el soporte de la máquina, hay que fijarse cómo varía el valor de las vibraciones cuando se detiene. Si en un momento, esto quiere decir, si la detención de vibraciones, ese ventilador centrífugo se apaga, se le desconecta la energía eléctrica, y en un momento la vibración aumenta su valor, quiere decir que esta máquina gira por encima de la velocidad crítica, es decir, que tiene soporte flexible. En el caso que no vibre, cuando vos apagas ese ventilador industrial, viste que se siente el ruido de vibración, no vibra y descansa hasta su reposo bien, entonces el soporte que tiene es rígido. Esa es la forma práctica de darse cuenta. Y es importante esto, porque lo vamos a clasificar también así, por soporte rígido o flexible. Entonces, punto de medición, las mediciones deben ser realizadas sobre cada caja de los descansos en dirección radial, vertical y horizontal y axial. Es decir, así. En el soporte del eje donde están los rodamientos en estos tres ejes. Y bueno, condición de operación, las condiciones deben realizarse cuando los descansos principales han alcanzado su temperatura, o sea, en temperatura de funcionamiento normal, la máquina se encuentra en condiciones normales, voltaje, presión, carga, lo que sea. Entonces ahí vemos el valor. Acá tenemos la vibración, el análisis vibratorio de velocidad en RMS, milímetros sobre segundo, en estos rangos, y para la condición 1, 2, 3 y 4 de máquina. ¿Se acuerdan? El grupo 1, 2, 3 y 4, hasta 20 HP y 15 kilovatios, entre 20 y 100 HP y mayor a 15, 300 kilovatios, pero soporte rígido, soporte flexible. Entonces, si te da estos valores medidos con el análisis de vibraciones en el espectro de velocidad, te da estos valores, para esto, por ejemplo, estaría mal. Si vos estás en el grupo 3, está mal. Si te da 28 milímetros, 29 milímetros sobre segundo, pues está mal, digamos. Ya está teniendo un problema serio de vibraciones, el sistema tiene que ver porque hay algo roto, digamos. Sí, estamos dentro de soporte rígido. Bueno, y así, todo lo que es zona verde, digamos, para cada caso y estos valores, correspondería decir que la vibración para ese sistema está bien. O sea, te da un valor estimativo, un valor hecho, estas tablas están hechas, vuelvo a decir, base a la expertise de los diferentes analistas de vibración en el mundo que han trabajado sobre equipos rotativos y han definido por potencia, ya sean por potencia mecánica y potencia eléctrica, y también por sistema de soporte rígido flexible, cuáles son los valores más o menos normales con los que debemos trabajar. El nivel vibratorio, severidad vibratoria bueno, significa que la máquina funcionará libre de problemas. Los elementos diseñados van a trabajar bien para una vida normal. Inaceptable significa que la vida del elemento de máquina tiene una duración por debajo de la vida esperada, entonces van a romper. Bien, la 10816 es otra norma ISO que es la que más se utiliza, establece las condiciones y procedimientos generales de medición y evaluación del valor global de las vibraciones y realizar sobre parte no rotativa de las máquinas, utilizando mediciones realizadas sobre parte no rotativa de máquinas. Cuando hablamos de parte no rotativa de máquinas, esa norma se basa mucho en esto, no en el eje directamente, sino en las partes no rotativas que serían los descansos. Entonces esa norma se usa mucho para eso. ¿Por qué? Porque si usted tiene que medir un eje también es complicado. Acá tiene el sensor, el eje está girando, tiene el cable, acá se ve limpito, fácil de medir, pero en las máquinas no están así. Tiene una protección, no puede colocar el sensor, el cable se te puede atrapar con el eje girando a la vez. Bueno, esta norma ha sido diseñada sobre todo para medir sobre parte rígida de la máquina y no sobre partes móviles, porque entra muy en juego los aspectos de seguridad, digamos. Prendan la cámara, que no los veo, vamos. ¿Cuántas veces hay que decir lo mismo? Prendan la cámara, vamos.
Facundo, deje de ver esa cochinada que ya le ve el reflejo de los lentes ahí. Concéntrese en lo que le estamos dando clase. Prendan la cámara, prendan la cámara. ¿Está Freddy Krueger? Ah, sí, ahí está Raúl. Bien. Siempre, infaltable. Bien, Raúl, vamos. Bueno, prendan el resto de la cámara, vamos, che. Bien, después tenemos el criterio de evaluación, va a ser parte 1, parte 2, parte 3, parte 5 en esta norma. Reemplaza un poco la 2372 y consta de la parte 1, indicaciones generales de la norma en sí. La parte 2 habla sobre turbinas de vapor y generadores de hasta 50 megavatios, velocidades típicas que van de los 1500 a los 3600 RPM. Esto tan bajo frecuencia, digamos. Máquinas industriales, esta es la que más vamos a usar y vamos a desarrollar acá. Máquinas industriales hasta 15.000 kilovatios y entre 120 y 15.000 RPM, lo que vemos mucho en la industria. Y después parte 4, turbina gas. La parte 5 ya habla de planta de hidrogeneración y bombeo. Los criterios, en la parte 3, por eso analizamos esta, que es la que van a ver más aplicada. Me detuve en esta porque es la que más generalmente se van a encontrar. Los criterios de vibración correspondientes a la parte 3 aplica sobre esta potencia y esta RPM que ya dijimos. Estos criterios no son aplicables para vibraciones producidas por la propia máquina y no para vibraciones que son transmitidas de máquinas de afuera. O sea, son para vibraciones de la propia máquina, pero no para máquinas que transfieren vibraciones a mi máquina que voy a medir. Utiliza el RMS de velocidad, no utiliza el de desplazamiento en aceleración, utiliza esto como parámetro, y las máquinas están cubiertas. En esta parte son las turbinas de vapor hasta 50 megavatios, después turbinas fijas superior a 50 megavatios y hasta 3600, compresores rotativos, turbinas gas, bombas, bueno, generadores, motor eléctrico, cualquier tipo, sopladores y ventiladores. Se debe prestar especial atención a los sensores que estén montados correctamente. Esto es muy importante, lo vuelvo a repetir, porque si no degradan la medición y se desvirtúa. Después, los puntos de medida, típicamente, ya dijimos, son axial, horizontal y vertical. La medición debe realizarse cuando el rotor y los descansos principales han alcanzado las temperaturas de trabajo normal. La condición de velocidad de la carga deben realizarse bajo todas las condiciones que se espera que trabaje durante periodos prolongados de tiempo. La severidad de la vibración se clasifica según estos parámetros. Tipo de máquina, ya lo hablamos, potencia, también lo hablamos, y flexibilidad, si son rígidos o flexibles. Entonces, ¿qué es lo que hace esta norma? La que estamos hablando es la que vamos a trabajar siempre, la parte 3 de la 18, de la 1816, habla específicamente sobre esto. Grupo 1, máquinas rotativas hasta 300 kilovatios, máquinas eléctricas con altura de eje de 315 milímetros, el 2 de 30 a 300 kilovatios y de 160 a 315 milímetros altura del eje y así. Y bombas ya las 3, 4 son bombas que son con a la vez múltiple y hablamos potencia superior a 15 kVA o kilowatts. Y esta también, pero con motor integrado, estas son con motor separado. La altura del eje H, esta H, de una máquina está definida por la distancia media entre la línea del eje centro y el plano basal de la máquina. ¿Se entiende esa parte o no? Bueno, prenda la cámara que no los veo. La línea del eje, si el eje fuera, a ver, este es el eje, y bueno, la línea media, eso, por eso está en milímetros. Este es el eje de simetría del eje. Cuando ahí hablamos de la altura media, o sea, de la altura media, de la distancia media, es la deflexión que pueda tener ese eje con respecto al plano del eje de la máquina. Entonces, esta altura, esta diferencia por flexión, es lo que hablamos de la altura H, la altura de la máquina. En realidad, no con la deflexión del eje, sino con el plano de la máquina. Si el plano de la máquina, por ejemplo, el plano de la máquina es este, ahí, esta línea, voy a borrar lo anterior porque si no se confunde. Si es el eje,
borré varias cosas. Esa diferencia entre el eje, entre el eje medio, que sería el azul, y el eje del plano de la máquina. Esa es la altura que se mide. A eso se refiere H. Bueno, después tenemos clasificación de la flexibilidad del soporte. Soporte, básicamente ya hablamos, soporte rígido o flexible. Si la primera frecuencia natural del sistema máquina-soporte, la dirección de la medida, está, en el caso de la mayoría de los casos, frecuencia de rotación, es menos del 25%, entonces podemos decir que de la frecuencia natural de ese eje, que se considera un eje rígido. Si es por encima de eso, es un eje flexible. Entonces, la norma 10816 proporciona dos criterios de evaluación de la severidad de las vibraciones en diversas máquinas. Un criterio que considera la magnitud de vibración global y el segundo criterio considera los cambios de esa magnitud, si son aumentos o disminuciones. Criterio de la magnitud de vibración se refiere a la definición de los límites para la magnitud de vibración, o sea, aceptable para cojinete, para la transmisión, etc. La zona de evaluación, a partir de estas experiencias son, ya lo vimos esto, zona A, B y C. Zona A, valores de vibración de máquinas recién puesta en funcionamiento, la B que pueden funcionar indefinidamente sin restricciones, ya la C que hay que planificar un correctivo y la D que estamos complicados. Entonces, acá tenemos un gráfico donde vemos en velocidad, en análisis vibratorio, velocidad vibratoria, podemos ver esto, ¿no? En milímetros sobre segundo. Bueno, si estamos en condicionadas estamos bien, en B también, ya acá estaremos complicados. Acá tenemos, en esta parte, recuerden ustedes el gráfico de desplazamiento vibratorio de las curvas. Esto sería desplazamiento vibratorio, medio micrones, y esto sería aceleración, medio micrones. Y esto sería valores de velocidad. Recuerden que las altas, muy altas frecuencias tenemos medimos más con la aceleración vibratoria, las muy bajas frecuencias con desplazamiento vibratorio y las frecuencias medias típico de la velocidad. Bueno, y acá tienen, esto es muy importante, les dejo esto porque va a haber un práctico con esto. Severidad vibratoria, diferencia de frecuencia. La tabla 1, clasificación de las severidades vibratorias para máquinas que están en el grupo 1. Es decir, máquinas que tienen una flecha de 315 milímetros y que están por debajo de los 300 kilovatios, o sea, y no por encima de los 50. Entonces acá tenemos soporte rígido y flexible, zona de trabajo A, B, C, D, depende de dónde está, desplazamiento vibratorio micrones y velocidad vibratoria micrones. Y así tenemos la tabla 2, pero ya cambia acá para el grupo máquinas, son otras potencias donde la altura no es hasta 315, sino está menor de 315 y hasta 160 milímetros. Entonces tenemos esto. Después tenemos la tabla 3, ya para máquinas que por debajo de los 15 kilovatios y donde tenemos separado del motor. O sea, el propulsor está separado del motor y en este caso está integrado al motor. Bueno, criterio 2. Este es el criterio que nosotros notamos como criterio 1, magnitud de la vibración, los límites, la zona A, B, C, D. Esto sería el criterio 1. Para analizar la evaluación, la magnitud de vibración, usamos criterio 1 y el criterio 2, magnitud de la vibración. Clasificación de la severidad, bueno, esto ya lo vimos, va a ser el criterio 1. Y el criterio 2 es cuando el cambio de la magnitud corresponde a la elevación del cambio de la magnitud de la vibración. Puede ocurrir un cambio significativo en la magnitud de vibración y esto quiere tomar alguna acción. Cuando se produce un aumento o disminución de la magnitud de vibración mayor al 25%, el valor más alto de la zona B, dicho cambio puede considerarse significativamente, particularmente si son repetitivos. Y así, se recomienda las alarmas, todo esto. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, un gráfico de evaluación global del espectro de vibración y acá el valor máximo espectral que nos larga ese análisis. Y acá la tendencia global, de cómo va la vibración global. Bueno, espectro de velocidad, de aceleración para un mismo punto con diferentes fuerzas máximas.
El espectro de aceleración enfatiza las altas frecuencias. Las altas frecuencias es lo que vimos en el gráfico anterior, a esta zona, alta frecuencia. Baja frecuencia, desplazamiento vibratorio. Y el monitoreo de espectro de velocidad puede indicar fallas graves y son utilizados bastante en monitoreo de máquina industrial donde hay fuerzas máximas entre 10 y 20 veces la velocidad, la vibración de la aceleración. Aspectos generales para la norma. En la actualidad es común requerir esperar que las máquinas operen en forma continua por 2 o 3 años sin mantención alguna. Para esta necesidad cada vez más restrictivos se establecen niveles vibratorios de operación máquinas rotativas con el objeto de asegurar una operación continua. Muchas máquinas vibraciones, parte estructural como descanso, pueden no caracterizar adecuadamente el funcionamiento de la máquina. En este caso, la condición vibratoria puede detectarse de forma más precisa midiendo vibraciones directas en el eje. En el caso de máquinas con grandes carcasas rígidas o pesadas en comparación con el rotor. Bueno, acá tenemos en función del Z o la fuerza máxima, en función de la falla buscada, en función de velocidad de giro, rodamiento del engranaje, elegimos qué fuerza máxima radial en velocidad, fuerza máxima radial en aceleración, la spike energy o aceleración que se da, eso lo voy a explicar después. Acá tenemos, por ejemplo, estas relaciones, estos piñones, una corona con un piñón, el número de dientes de este, el número de dientes de este piñón, el número de dientes de este, que engranan con este y este que engranan con este. Acá tenemos los soportes. Estos son rodamientos. ¿A qué RPM funcionan estos rodamientos? Bueno, básicamente es eso. Entonces podemos sacar la frecuencia natural de S para esa vibración, en cuántas RPM funciona, en qué frecuencia tiene, su frecuencia natural para cada uno de los mecanismos. Eso. Y acá viene el ejercicio. Prenda la cámara, vamos, que no lo veo. Este ejercicio es un ejercicio de severidad vibratoria, usando esta norma, la 10816. ¿Qué tienen acá? Evaluación de máquinas por medición en parte no rotativa. O sea, evalúa la severidad lo que hace, evalúa la severidad de esta norma, como dije, de las vibraciones de la máquina rotativa a través de medición efectuada en planta, en parte o no rotatoria de la máquina. Esta consta de 5 partes, esto es lo mismo que ya escribí anteriormente, de la norma. Y haciendo uso específico de esta parte, de la norma, la parte 3, que es para máquinas industriales con potencia hasta 15 kilovatios y velocidad nominal entre 120 y 15.000 RPM. La ISO reemplaza la anterior, ya lo dijimos, la medición de la vibración se realiza en una parte de la máquina, ahí está todo, clasificación. Esto lo vimos también, grupo 1, 2, está ahí arriba. Les vuelvo a traer extracto de la norma. Digo. Bueno, clasificación según la flexibilidad del soporte. Si son frecuencias que están por debajo del 25% de su frecuencia natural, son soportes rígidos. Y si está por encima, estamos hablando de soportes flexibles. Criterio de evaluación 1. Evaluación de la magnitud de vibración. ¿Qué tienen que hacer? Usar las tablas siguientes, estos valores límite entre la zona de evaluación, considerar el valor más alto entre esas oscilaciones radiales. Usted tiene estas tablas, van a tener estas tablas, y hay que usar los valores más altos que nos saquen para ver en qué zona lo categorizamos. El criterio 2, evaluación de la magnitud del cambio de la vibración. Entonces, que es ideal para cuando se dispone de información. Cuando se dispone de información de los equipos de planta, de la forma de vibrar característica y de los valores que alcanza normalmente, y se adapta a una norma de realidad específica de la planta. Se establece como criterio de alarma tomar una vibración del 25% entre la zona B y C. Moraleja. ¿Qué tienen que resolver? Tienen que resolver esto. El ejercicio 1 dice, las vibraciones globales de velocidad en RMS y del desplazamiento en MRS, en los descansos C y D de un ventilador X de 8 álabes de potencia de 30 kW gira a 400 ciclos por minuto. Y su velocidad crítica es de 400 Hz. Entonces, los valores en RMS de velocidad, acá tienen valor de velocidad, RMS, y de desplazamiento en RMS, en micrones, para el descanso C, medido con el sensor de posición horizontal, vertical y axial. Para
el descanso D, medido en posición horizontal, vertical y axial, y estos valores se han obtenido de esa medición. 0,81 milímetros sobre segundo en velocidad RMS y 38 micrones en desplazamiento RMS. Y así sucesivamente. La pregunta de oro, ¿cuál es la severidad vibratoria según esta norma de esto? Y el segundo ejercicio, lo mismo. Tenemos las vibraciones globales en RMS en los descansos A y B de un ventilador de potencia 400 kilovatios con una velocidad de giro de 800 ciclos por minuto y una velocidad crítica de 600 ciclos por minuto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tengo el descanso A y tengo medio acá, no tengo desplazamiento, sino velocidad vibratoria, estos valores. Descanso B, que acá está al revés. Este sería B mayúscula y la B corta ahí. ¿Tá? ¿Me entienden eso? Acá. Ahí hay un error de tipeo mío, que sería B guión B corta, que sería el descanso B medido en posición vertical del sensor. Me dio ese valor. Eso tenganlo en cuenta y corríjanlo. Entonces tenemos las tres posiciones, los tres ejes para el descanso B y el descanso A. Entonces la pregunta también de rigor acá es, che muchachos, ¿cuál es la severidad vibratoria para estos valores? ¿Y cómo es la severidad vibratoria? Y sí muchachos, tienen que saber la severidad vibratoria, decir, primero, saber qué cuadro utilizar y cómo eran según esos valores, si está, según qué tipo de sistema, si es rígido o flexible, si está en la categoría A, B o C. Eso es lo que tienen que determinar con esto. Ah, profe, ¿cómo me doy cuenta si es sistema rígido o flexible? Y bueno, muchachos, fíjense en estos valores, a ver si me entienden. Fíjense en los valores que les doy acá. Les doy esto, les doy esto, y les doy esto. Recuerden que en un álave o en una turbina de álave, su frecuencia de vibración, ¿cuál es? Su frecuencia de vibración, la frecuencia natural de vibración va a ser igual al producto de la cantidad de qué? De álaves, cantidad de álaves, y esto ¿por qué? Y bueno, por la frecuencia que gira. ¿Se entiende? O sea, mientras más potencia tenga el motor, ahí nos damos cuenta si es flexible o rígido. Claro, O sea, eso para cuando sacar, decimos- sí, comparando con la velocidad crítica, ¿no? Entonces, si está por debajo o por encima, te das cuenta. Entonces, esta es la frecuencia natural, cantidad de álaves por la velocidad que gira. Esa es la frecuencia natural de qué? Del ventilador. Lo voy a poner en otro color. Esa es la frecuencia natural para sacar la frecuencia natural del ventilador. O sea, bueno, entonces con estos datos que ustedes tienen, con estos datos, más estos datos que tienen acá, ustedes van a sacar si es esto. Bueno, esto lo borro. Con esos datos, ¿ustedes qué tienen que sacar? Y tienen que, primero, determinar, entrar para estos a determinar cómo es el grado de severidad. ¿Y cómo es el grado de severidad? A, B, C o D. Pero primero tienen que saber, con esos datos que tienen ustedes, a qué grupo corresponde. ¿Qué tipo de máquina es la que yo le estoy dando acá? Ese tipo de máquina le va a decir por su potencia, por su velocidad, por todos estos datos, si tiene que entrar al grupo 1, 2, 3 o 4. Y después, una vez que definieron primero el grupo que entraron, tienen que saber qué sistema es, si es rígido o flexible. Y de acuerdo si es eso, después verificar cuáles valores de RMS que tienen acá y cuáles son los más altos, y de acuerdo
eso, tac, de acuerdo a los valores más altos, categorizar al equipo, si es B o C o D. ¿Se entiende? Puede ser que, no lo voy a hacer acá, pero puede ser que densidad vibratoria sea alto y me dé una categoría B, pero en desplazamiento vibratorio me da C. Bueno, ¿cómo se toma la máquina? Si se toma C, digamos, pero vos pones en velocidad, tag, el valor es B. En desplazamiento me dan C. Conclusión, siempre tomamos el peor caso, C. Bien. Bueno, eso quiero que hagan. Son dos ejercicios para la clase que viene. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende lo que dije o no? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, bueno. Bueno, esto sería la parte 3. Nosotros, Profe, una pregunta. sí, Raúl, Eh, diga. para una ayuda, ciclos por minuto a pasarlo a GER, ¿cómo sería la relación? Y vos dividíslo por 400 dividido 60. Y eso te da 400 Hz. dividido 60. Exacto. Bien, bien, bien. Nada más, nada más. Bien, bien. Eh, bien. Bueno, vean a ver qué les da. Háganlo en grupo, no lo hagan solo. Me gusta que lo hagan en grupo para que debatan ahí cómo les da. Y bueno, después les dejo el tiempo para que lo suban. Esto sería la parte 3. ¿Cómo andamos de timing? Tenemos tiempo, tenemos hasta las 10:30. A mí no me gusta el fútbol, me gusta el ajedrez. Así que no veo fútbol, así que podemos darle hasta las 11, tranquilamente. Profe, tengo Diga, una consulta. no hay campeonato de ajedrez, así que le puedo dar hasta las 12 si quieren. Sí, diga ahí la compañera. En el trabajo práctico 2, Sí, lo que es fuerza nos pide para hacer sacar la vibración natural. sí. ¿Dónde están las fórmulas? ¿O qué fórmulas? No lo Están entiendo. ahí en el Ah, en la última hoja trabajo salen un montón de práctico. fórmulas, Están en el pero no mismo, se en ve la unidad nada. número 2. A ver, No es la vamos masa a por ver. la gravedad. O no tiene nada que ver la gravedad. Claro, Vamos, el tema de la gravedad por la fuerza, Claro, no la sé. vamos. fuerza igual a la masa total por la gravedad. O nada que Eh, ver. esperen. Entremos. Déjeme que entre al auto. No. Entro a la V para compartir con ustedes y a ver si nos entendemos lo que estamos hablando. Preguntas más específicamente ahí. Ahí les abro eh, estamos en. Profe, Miren, ¿dónde están ustedes? Ahí sería la unidad número 7. Estamos acá. Sería la parte 2. Lo que están preguntando ustedes. No, No, es la parte 1, el práctico 2. sí, este es. Bien. Ahí abro esto y lo comparto para que lo veamos. Eh, esto sería así. Tienen estos ejercicios. Bien. Sí. Esto. Esta sería la fórmula de frecuencia natural que ustedes tienen que calcular. Ah, bien.
La tienen ahí, yo se la dejo. Y acá tienen los K equivalentes, que son los sistemas de rigidez equivalente del sistema. En este caso, se calcula como 4K más KB por KB sobre 4K, no sé cuánto. 4K, sí, porque hay dos. Hay dos rigideces aquí en este sistema. La rigidez de cada aislador, que serían estos, los K, Y el K era igual a fuerza por y la rigidez de la sobre. viga, que sería de la viga. Sí, yo el K se los doy acá. Acá está el K. ¿Lo ven? Sí, Este es el K y este es el KB, en este caso. sí, en ese. Y teniendo en cuenta esto, para este ejercicio, por ejemplo, no tiene 2K, solamente el K este del aceite. Y, y, y bueno, tiene que calcular la rigidez vertical de la estructura y la frecuencia. La calculan acá y la rigidez que tienen que usar, teniendo en cuenta, bueno, si acá tienen 2K, el K equivalente tienen que sacar, porque vos tenés la rigidez del eje y de la película de aceite. Entonces, tenés que calcular ahí el K equivalente para meterlo en esta fórmula. Con el K equivalente y la masa rotor, que yo te la doy como dato, que es esta, más la masa del eje sobre 2, la masa vertical sobre 2, vos ya podés calcular eso que yo te pido. Sí. ¿Se entiende? Les digo, es hacer 3 cálculos, nada más, 2 cálculos y listo, por cada ejercicio. Mucho más. Profe. No tienen que hacer algo. No. Sí. Una pregunta. En el primero, en el ejercicio 1, Sí, sí, escucho. hay que sacar rigidez. La rigidez vertical se saca con la fuerza sobre Masa por gravedad. La fuerza sobre la deformación. Ah, esa está acá, Así mira. sácala acá. Exacto. Sí, sí, eso es porque. Paren que. Voy a. eh, voy a entrar. Acá voy a volver al. A ver, lo que estoy haciendo, volviendo al parte 2. A la punta. Exactamente. Ya les comparto la apunte para mostrar un poco, porque están ahí las fórmulas en el apunte teórico, digamos, la parte 2 o de la parte 1. No, estoy mal, errado. En la parte 1 estaban las no, fórmulas. Sí, parte 1, ahí vuelvo y les muestro. Pasa que estoy en el Moodle, digamos, estoy en la web. Ya les muestro. Formato 1. Sí, lo que estoy hablando básicamente es eso, la unidad 1. A ver, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde tengo? Ahí está. Acá estoy en la unidad 1. Y si ustedes visualizan al final, que yo les di como complemento, están las fórmulas. No estas, sino eso era para el primer ejercicio. Este era para el primer ejercicio, el primer práctico. Acá, donde empiece esto, análisis de frecuencias naturales, es con esto que ustedes acá ya empiezan a entender más para resolver este tipo de ejercicio. Y una de las cosas que les dejé es justamente esto. Acá está, la rigidez es la fuerza sobre la deformación unitaria. La rigidez en el centro del eje, ahí tienen eso. Profe, ¿hay fuerza? Bien, y ahora la fuerza, fórmula? ¿cómo se saca? ¿Es la masa por la gravedad? ¿La masa total por la Claro, gravedad? claro. Sí. Exactamente. Ahí tenés eso, y acá tenés lo que había preguntado justamente Raúl. Profe, ¿se le salió a alguno de los chicos? Se salieron del Zoom sin querer, no sé si están intentando entrar de vuelta. Sí.
Sí, pero no lo voy a dejar entrar. No me gusta dejarlo entrar. No, ahí lo estoy ingresando. Acá está fíjense que esta fórmula de frecuencia natural es la misma que esta. Es la misma. Fíjense, esta es la fórmula y fíjense en esto. Lo que acá expreso en raíz cuadrada es lo mismo que lo ponga potencia de un medio. Raíz cuadrada es lo mismo que pone potencia de un medio. De K sobre M. Y bueno, acá está K sobre M. ¿Se entiende? Por 1 sobre 2pi. Y bueno, acá, 1 sobre 2pi. O sea, está en la fórmula, digamos. O sea, Profe, y después, ¿cuál es esta fórmula, si la quieren ver, M sería la masa, ¿no, profe? claro. profe, en la fórmula de arriba me quedó, a mí, yo quedé Esta colgado. masa es la del rotor. ¿En qué quedé colgado, Raúl? ¿En qué parte? Cuando subí un poquito la imagen, donde está el resorte hay una M y una E. Esa no sé qué es lo que es. Si va, Esta, o subir, baja, esta, no, no. Estaba el resorte, Es había la, una es la forma. masa del eje, Esa. la M. M más M arriba. Cuando dice igual, a sí, la derecha. Sí, este MB sería la masa esta, del eje. La masa del eje. bien. Más En realidad, es la de, a ver, más eje sobre 2. ¿Dónde Ahí estaría está. acá? La de la estructura, rigidez vertical de la estructura soporte. Entonces, la rigidez estructura, la de la estructura soporte viene a ser de este soporte y de este. Es decir, la masa del eje en 2. Esto es lo que soporta este soporte, soporta la mitad de la masa del eje y este otro soporte soporta la otra mitad de la masa del eje. Por eso ponemos MB sobre 2. ¿Se entiende? Por eso la forma es así. Sí. El sistema mecánico, sí. En el Perdón. caso del primer punto, tenemos la masa del motor y lo que pesan los perfiles. Claro, así es. Ya está dividido, digamos, eso, porque da el peso de cada uno de los perfiles. Sí, ahí está. Bueno, En el esto es anterior 50. es. Este sería 50. Si yo pongo MB acá sobre 2, en vez de 100 pongo el resultado de MB Sí, yo digo en el primer ejercicio. sobre 2 sería 50. Digamos. Parece el más 50. simple, pero fue el que más me complicó. No, pero ¿por qué? En el primer ejercicio. Perdón. Acá. Ese. Bueno, Porque la fórmula me da M más MB sobre 2. MB sería la de la claro, pero el estructura. MB sobre 2 Los sería 20 50. kilos. 50 kilos. Sería 100 más 50. No, perdón, tiene razón. Tiene razón usted. Estos 100 kilos son del M del M mayúscula. Sí. Y esto está montado sobre 2 perfiles T de masa 20 kilos cada uno. Cada perfil es 20. Se da cuenta como uno solo. Cada perfil es 20. Entonces, Porque claro, si acá la sería suma de uno todo. solo. Claro. Vos Esa tenés que es la sumar, duda. vos tenés que sumar esto más 20 Más sobre los 2 20. para sacar la masa equivalente. Eso sería la masa equivalente de este sistema. Bien. Eso es importante porque de acuerdo al valor de la masa que vos Sí, voy a sacar la rigidez. sacás, podés empezar ya a calcular la rigidez, digamos. Claro, y Sí. después determinar la frecuencia. Es Sí. una cadena. Saco la masa equivalente, saco rigidez y después con la rigidez saco la frecuencia y resuelvo el problema. ¿Se entiende? Sí, Bueno, sí. Sí. bien. Bueno, esto estamos. Y entraríamos a otro capítulo que sería el cuarto, que vamos a ver. Ahí me dice Alex y me manda un mensajito por privado que él dice, profe, yo tengo tiempo. Alex y Marro me dice, tengo
tiempo hasta las 2 de la mañana. A mí tampoco me gusta decir a ustedes, lo peor que puede existir en el mundo del fútbol. Bueno, tranquilo, Alexis, le puse yo. No vamos a tener hasta la 1, vamos a tener hasta las 2 entonces. Porque él quiere tener muchas clases, porque no le gusta el fútbol. Entonces, vamos a pedir de Alex y cualquier cosa después le festejan el cumpleaños. ¿Qué pasa, Germán? ¿Qué pasa con usted, Germán? No sé, yo a las 10 me veo el partido. Lo hacía más estudioso el tema. Usted a las 10, yo me voy a ir, pero no importa. Bueno, escuche. Voy ahora a abrir la unidad número 4, digamos, la parte 4, digamos. Y de la parte 4 vamos a ver un poquito más, y después la clase que viene ya cerraremos con 4 y 5. Después yo les subo esto para que, bueno, obviamente, hasta acá se va entendiendo, un tema denso, no les gusta el tema, no les gusta el tema, trato de hacerlo lo mejor que puedo. Más o menos, profe. No tengo una máquina de medir vibraciones para Es mostrarle duro, acá, es pero duro, el conocimiento técnico siempre. Pero a ver, muchachos, con esto no van a ser especialistas en vibraciones, pero van a tener una buena idea, una buena inducción, y el día de mañana que estén en mantenimiento y hacen análisis de vibraciones en la empresa donde estén ustedes, y ustedes ya, no es lo mismo no conocer nada que ya aplicar algunos conceptos, poder preguntar, poder tener pitch lenguaje. técnico para poder preguntar algo. Sí, exactamente. Y entender también un poquito cuando el otro te explique, vos entiendes. Ah, porque esto, me acuerdo de esto. Bueno, un poquito esa es la idea, despertarle ese interés. Bien, ahora vamos a compartir esta parte, perdón, siguiendo la misma unidad, que, bueno, sería la parte 4 de la unidad 7, y en esta parte 4 hablo del diagnóstico de fallas más comunes. O sea, cada parte tiene un título, el último fue de severidad vibratoria, para ver orientar qué es bueno, qué es malo, hasta dónde es bueno o malo y cómo seleccionamos. Ya empezamos a hablar ya de las fallas más comunes, la fuente más común de falla, composición del espectro vibratorio, hacemos análisis acá, el 1 por, el 2 por, monitoreo, técnica de evaluaciones, vibración de máquina. Bueno, empecemos. Las fuentes más comunes de vibraciones, nosotros sabemos, las máquinas que producen fuerzas inherentes a su funcionamiento, fuerzas por falla, fuerzas debido a su operación, fuera de diseño. Exteriores provoca también vibraciones. La base funcional de la máquina, la interacción como componente del sistema, y la clave para diagnosticar las fallas son las frecuencias de vibraciones. La clave para evaluar la severidad de la vibración es el valor de la vibración global, que eso le explicaba hoy. Entonces, el análisis espectral, paso 1, tenemos que identificar todos los componentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar todos los componentes del equipo rotante que pueden causar vibración. Por ejemplo, acá, bueno, tenemos un motor acoplado con una paleta que tiene álabes y que tiene un soporte. Y bueno, todos los elementos posibles de que causa vibraciones son el eje del motor, el acoplamiento, el soporte, la paleta misma, si está descentrada, todo eso. Luego tenemos que identificar qué número de revoluciones está funcionando esta máquina. Es importante saber eso también. Identificar el tipo de medición correcta para esa máquina. De acuerdo a todos estos datos, yo puedo identificar eso. Y bueno, tenemos, por ejemplo, fotografías de sensores colocados para medir en sus posiciones, en vertical, en horizontal y hasta en axial mismo, como se ve acá, no con contacto directo del elemento rotante del eje, sino en este caso van a ver que es sobre el soporte donde está el rodamiento, uno de los rodamientos del gran motor industrial, y medimos en posición axial, en posición horizontal, y así también, así también podemos medir en posición vertical. Después tenemos este tipo, donde medimos también en posición horizontal y vertical, en este eje sobre la máquina, el porta rodamiento, soporte porta, acá está el porta rodamiento, y también en esta posición radial, digamos, sobre los descansos del eje del motor, que son los rodamientos de este extremo y de otro extremo. Obviamente no estamos midiendo el rodamiento
pero sí lo más cerca posible. Ya vienen con disposiciones las máquinas de este tipo para que coloquemos los sensores en muchos casos. Y acá tenemos para medir sobre un rodamiento. Normalmente estos son los sensores acelerómetros que vimos allá en el módulo 2. Hablamos de estos sensores piezoeléctricos, bueno, son los acelerómetros que decía. Paso 2, identificar las señales en frecuencia. Diseño y operación, verifique si son frecuencias de falla, determine la severidad de las fallas. Verificar cambio de componente espectral, la aparición de nuevos componentes, análisis espectral, medido, visto. Bueno, ¿cómo hacemos todo eso? Ahora lo vamos a ir viendo. El espectro de velocidad de aceleración, a un mismo punto, con diferencia de fuerza máxima, el espectro de aceleración enfatiza, ¿se acuerdan? Las altas frecuencias. Hablamos de aceleración en alta frecuencia. Un buen indicador del espectro de aceleración. No lo puedo un espectro de desplazamiento, porque el espectro de desplazamiento me indica que hay un juego, hay algo suelto. Pero cuando quiero ver el nacimiento de una falla, utilizo el espectro de aceleración. Entonces utilizo acelerómetros como sensores para poder obtener ahí si hay alguna frecuencia. Y lo voy a tener en las frecuencias altas. Son fallas incipientes, o sea, si ya el acelerómetro me da algunas variaciones en alta frecuencia, me está dando el nacimiento de una falla. Entonces se manifiesta el nacimiento de la falla a alta frecuencia, estamos hablando de cerca de los 10 kHz, entender mejor. Los espectros de velocidad pueden indicar fallas graves, los de velocidad, y son utilizados bastante en monitoreo de máquinas rotativas industrial. Estamos hablando de día 20 las espectros de velocidad de aceleración. Entonces, ¿en función de qué? Esto lo vimos en el anterior, lo vuelvo a colocar acá, en función del anterior etapa número 3. En esta etapa 4 vuelvo a decir, setup en función de la fuerza máxima. Yo seteo el equipo en función de la fuerza máxima y la fuerza máxima en función de la falla buscada. Entonces, en función de la velocidad, los datos que tenemos que tener. El giro del sistema, qué tipo de rodamiento, los números de módulo de dientes, cantidad de dientes que tiene esta relación de engrane interno, esto lo podemos sacar del fabricante. Entonces, de acuerdo a estos datos, elegimos la fuerza máxima radial en velocidad que vamos a medir en aceleración y la spike energy, que ya les voy a decir de qué se trata. Entonces, el análisis vibratorio para la emisión de diagnóstico preciso y confiable de estos equipos en planta debemos conocer componentes principales, como les dije, repaso, componentes principales del sistema mecánico y principios básicos de operación, cómo trabaja, velocidad típica de operación, principales tipos de fallas que presentan esos equipos y frecuencias a las cuales se presentan. Entonces, tenemos cómo se compone el espectro vibratorio para hacer un análisis de vibraciones. Bueno, establecer el diagnóstico acertado en función de esa condición mecánica, conocer los distintos componentes vibratorios. Cada uno de estos componentes podemos encontrar un espectro vibratorio y sus nombres. Entonces tenemos, por ejemplo, acá señal bajas, hablamos subarmónico. Y subsincrónico, porque son señales sinusoidales. Este sería un subarmónico y este sería un subsincrónico de amplitud más baja en el espectro de frecuencia, ¿no? Acá tenemos el primer sincrónico, la primera señal. Normalmente esta señal es la de la velocidad del motor. Por ejemplo, ese motor da este espectro, el 1 por que se da. Otras, que algunas son no sincrónicas, acá está el 2 por. El 2 por es la frecuencia de velocidad que va. Este es el 1 por sincrónico, típico de la velocidad de giro de ese motor. Y después tenemos el 2 por, porque se repiten en números enteros, el 3 por, el 4 por, el 5 por. Hay frecuencias y fallas que se repiten ahí y otras que se repiten en números no enteros. Por ejemplo, estos son armónicos porque se presentan en espectros enteros de frecuencia, y estos son no sincrónicos porque no se producen, digamos, en espectros enteros de frecuencia. No sincrónico porque cada tanto se produce. Estos reiteradamente son armónicos que se repiten periódicamente. Estos no. Bueno, vamos a ir analizando distintas fallas de ese tipo. Por ejemplo, tenemos un sistema de un motor que tiene dos rodamientos, una bomba acoplada con una caja reductora que tiene varios rodamientos
y la salida de un amplificador para una bomba. Entonces nosotros podemos ver que la bomba de ingreso tiene este espectro de frecuencia, de vibración. El motor, no, el motor en sí tiene este espectro. Después la bomba tiene este espectro de frecuencia. Y así la caja de multiplicación o reducción de velocidad sería esa, la 4. Después los engranajes, el engranaje de entrada del motor sería esta frecuencia, ya más alta frecuencia. La salida del primario de la caja reductora tenemos este espectro de frecuencia, este es un ejemplo. Y de la bomba de alimentación de agua tenemos esta frecuencia. O sea, lo que se basa en el análisis de vibraciones es poder determinar esto, de acuerdo a experiencia, práctica y comportamiento, a qué se refiere esta curva. Esta es 1. Bueno, es esta bomba. Si yo analizo este sistema, ¿no? Entonces, determinar qué corresponde a cada elemento. Bueno, es una tarea que es fácil de decirla, pero no tan fácil de aplicarla porque lleva tiempo, experiencia, vibración, muchos conocimientos, etc. Entonces, las clasificaciones, esto nosotros habíamos visto, le pasamos la clasificación de los tipos de señales, de vibraciones. Periódicas, hay 2 tipos, y hay algunas más no periódicas. Por ejemplo, periódica tenemos la armónica simple, perfecta, donde vemos en dominio de tiempo y en dominio de frecuencia o espectro, sería esto. Típico de balanceo de rotores, se dan el 1 por. La periódica cualquiera, ¿por qué cualquiera? Porque no es perfecta, ¿ah? Se llama así, tiene este espectro de frecuencia. Por ejemplo, se repite en 1 por, en la armónica 2, 3, 4, y esto me indica normalmente fuerza de inercia en motor de combustión interna, paso de ala en turbina, componente de engranaje. Muy característico de este tipo. Después tenemos transiente, en este, se mueve así, se va amortiguando solo en tiempo y en el espectro de frecuencia se ve algo muy como suavizado, no tan puntual como las otras. Prensas, golpes, sismos, laminadores, ¿tá? De máquinas. Y después tenemos las aleatorias, la aleatoria cualquiera, que en el espectro de tiempo, en el dominio de tiempo da esto y en el espectro de frecuencia da algo, una señal de este tipo. Cavitación en máquina, turbulencia, ruido electrónico, rozamiento, proceso. Y la impulsiva, que te da un pulso en el dominio de tiempo y se mantiene así, golpe de martillo dinámico de estructura, por ejemplo. Bueno, ¿cómo analizamos el espectro de vibratorio? Para analizar correctamente el espectro debemos realizar la siguiente acción. Relacionar en forma precisa la frecuencia de vibración con la velocidad de rotación de la máquina. Por eso es muy importante la velocidad de la máquina. Porque nosotros con la velocidad de la máquina podemos decir, che, acá hay un problema. Por ejemplo, acá hay un problema. No, no es un problema. Coincide con la velocidad de RPM de la máquina. El primer sincrónico nos coincide en cuántas RPM está. Coincide en esto. Tenemos que conocer la velocidad de ese motor para cuando lo veamos en el espectro de frecuencia del análisis de vibraciones, no lo pongamos como una falla. No, si esa es la velocidad del motor. Ah, listo. Entonces esos datos hay que saberlo. Por eso, relacionar de forma precisa la frecuencia de vibración con la velocidad de rotación de la máquina. Determinar para cada componente, el rodamiento, el engranaje, el matón, el eje, frecuencia vibratoria, grupo de componentes, la causa que le genera. Se debe recordar que las vibraciones pueden provenir de vibraciones propias del funcionamiento de la máquina, y acá está esta fórmula, componente de la frecuencia, el paso de los álabes, número de álabes por RPM. ¿A qué velocidad funciona esa turbina por la cantidad de álabes? Y ahí obtengo la frecuencia de la turbina. Componente de la frecuencia de engranaje, ¿cómo es? El número de dientes que tiene la rueda dentada por la RPM que gira ese diente, entonces la frecuencia de engrane. Esas son las frecuencias de engrane, así se calcula, muy simple. Y la frecuencia de álave de una turbina por el número de álave y el RPM que gira. Esos datos también. Che, este álave está midiendo. ¿Cuántas paletas tiene? 8. 8 por la RPM que gira, ya tengo la frecuencia propia de esa máquina, de ese impulsor. Y esto es ¿qué número de dientes y a qué velocidad funciona? Tac, tac, tac.
saco la frecuencia de engrane. Después las vibraciones generadas por condiciones impropias de funcionamiento, como centrífuga, que trabajan a bajo flujo o bajo carga, desbalanceada. Vibraciones provenientes de otras máquinas, las tengo que diferenciar. Vibraciones generadas por falla de la máquina, desalineamiento, soltura, rozamiento. Bueno, una forma importante de facilitar el análisis diagnóstico de falla es comparar el espectro medio con el espectro base, el cual corresponde a aquel que se tomó cuando la máquina era en funcionamiento en buenas condiciones. Por eso es bueno cuando se compra una máquina, hacer un análisis de vibraciones. Yo no lo sé hacer, bueno, llama a alguien que te lo haga y sacar la foto de cómo tiene que ser cuando es nueva. Y después esa foto va a servir histórico para referencial para cuando vayas haciendo análisis de vibraciones más allá en el tiempo. ¿Qué busca en el espectro? Componente de velocidad de rotación de la máquina, ya lo vimos. Armónico de velocidad de rotación, frecuencias más bajas de la velocidad de rotación, distinguir si se trata de subarmónico en 0,48 de X o subsincrónico en 0,50 de X. Familia de armónico o subarmónico no relacionada con la frecuencia de rotación, por ejemplo, los BPOF, ya les voy a enseñar que lo que es, o dos frecuencias de engrane, doble frecuencia de engrane. Indicación de bandas laterales, vibraciones de banda ancha o global, bueno, varios de ese tipo. Vibraciones de banda ancha o global. Técnica en el análisis de vibraciones, análisis frecuencial, subjetivo, relacionar. Prenda las cámaras que no lo veo. Relacionar en forma precisa la frecuencia de vibración con la velocidad de rotación. Nosotros tenemos que saber eso de la máquina para determinar qué causa la generan, si hay vibraciones propias de funcionamiento, si hay vibraciones generadas por condiciones impropias de funcionamiento, si hay vibraciones provenientes de otra máquina o generadas por la falla de la máquina. Después analizamos la forma de la onda. Las diferentes formas de onda en el tiempo traducen el mismo espectro en frecuencia, por lo que es recurrente volver a la forma de onda, o sea, del espectro de frecuencia volvemos a la onda en el tiempo para ver y establecer algunos parámetros. Si hay periodicidad de la onda, diferencia entre desalineamiento y soltura, componente en armónico, en espectro o no. Impactos, ahí están los spike energy o backslash en engranajes. El backslash lo que quiere decir es que hay un juego entre dientes cuando hace el engrane. Entonces ese cabeceo se llama backslash y produce un espectro típico de los engranajes. El spike energy se produce por una sobrecarga de energía en algún momento y produce un pico en el espectro típico de eso. Discontinuidades de velocidad vibratoria indican movimiento libre o soltura o no, un rozamiento. Trascendiente, vibraciones generadas a partir de 10 veces más en régimen. Frecuencia natural excitada por impacto. Truncación o restricción de saturación del analizador, restricción del movimiento del rotor, se está frenando el rotor. Vibración de baja frecuencia, no puede ser analizada por el analizador recolector, observarlo en forma de onda. Y origen discriminado entre origen mecánico y eléctrico. O sea, hay mucho para analizar, no es tan simple. Bueno, vamos a llegar hasta acá y la clase que viene sigo avanzando con esto. ¿Me siguen? Bien, yo les voy a subir todo esto. Sería bueno que lo vayan leyendo si quieren avanzar. Pueden ir viendo lo que es el desbalanceo, el eje doblado, el desalineamiento, cómo se dan. Y acá voy a entrar a la clase que viene a ver ya, por ejemplo, desbalance. ¿A qué se llama desbalance? Hay desbalanceo en el espectro medido. Esta es la velocidad rotor y cómo se dan el desbalanceo. ¿Qué características tiene el desbalanceo? El desbalanceo puro, las no linealidades. Hay dos tipos de desbalanceo también, que vamos a ir analizando. Bueno, el desbalanceo transversal, bueno, todo eso lo vamos a ir analizando, desbalanceo, después descentrado, el desbalanceo estático, de dupla, el dinámico, qué vibraciones hay, las frecuencias que se dan en esto, un análisis de vibraciones de frecuencia, cómo se presentan para ir distinguiéndolas de otras. Bueno, todo eso lo vamos a ir analizando la clase próxima. Acá hay un ejemplo donde hicimos un estudio en un trabajo, esto es un ejemplo real, donde hicimos un análisis de vibraciones en unos enfriadores grandes, y bueno, determinamos los valores, cómo calculamos, cómo determinamos. Bueno,
Después tenemos la desalineación, cómo se mide, la desalineación paralela y angular, los problemas, los montajes, los anclajes. Bueno, si quieren avanzando, yo la clase que viene voy a avanzar con todo esto para ir cerrándolo, pero acá todos los modos de falla y vamos a ver cómo se dan el espectro de frecuencia de cada una de estas fallas y para distinguirlas una de otra, digamos. Bien. Que hoy les dejé, vayan cerrando los otros, tienen tiempo para subirlos, yo les voy a dejar ahí y ya les subo toda la parte 4 para que vayan leyendo si quieren. Importante que vayan viendo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo van con las otras materias? ¿Ya terminaron los segundos parciales? ¿Están en recuperación? ¿Cómo están? No, ahora mañana rendimos segundo de matemática y el viernes el de química. Esta semana me decís, Germán. Sí, mañana matemáticas y el viernes química. Bien. ¿El recuperatorio o segundo parcial? No, segundo parcial. Bien. Bueno, bien, ¿por qué? Porque cuando terminen los segundos parciales y los recuperatorios por ahí me dejan libre alguna clase y yo voy a aprovechar esa clase para darles yo en algunas materias, pero eso lo vamos a ir viendo después, para avanzar un poco más. Yo lo que necesito es que hagan los trabajos, presenten los trabajos, porque esos trabajos van con notas y esas son las notas de ustedes, digamos, ¿verdad? Y yo calculo que después las vacaciones, ya más seguramente después de las vacaciones, bueno, cambia el régimen, va a cambiar, ya no vamos a tener tantas horas, cambia el calendario, se va de 6 horas a 4 horas la materia. ¿Tá? Porque es así, porque la materia tiene un total y en segundo cuatrimestre es menos y aparecen otras materias. Bueno, ya va a ser presenciales, ya voy a estar ahí. Estoy hablando en mecánica para que hagan bien, pueden hacer análisis de mecánica, hacer un análisis de tracción, porque van a ver eso. Y vamos a ver algunas cuestiones más prácticas, digamos, para sacarlos un poquito ahí al laboratorio de mecánica. También al laboratorio de eléctrica van a tener unos prácticos también. Así que bueno, eso nomás comentarles y métanle pila a las materias que quedan en este cuatrimestre, cierren bien esa materia para que puedan hacer el segundo trimestre bien, digamos, no tengan problemas en continuar con otras materias. Y no abandonen, traten de no abandonar. O sea, si se demoran en algo, hablamos con el docente, pero no abandonen. Bueno, me voy a ver Ucrania, Albania. No, nada que ver. También, profe. Ahí el Termina. partido de ajedrez. ¿Qué? ¿No era el partido de ajedrez? Partido de ajedrez, Ucrania, Albania. ¿Con qué va a acompañar? Ahí está. ¿Con qué va a acompañar el partido, profe? Lo voy a acompañar con un agua a temperatura ambiente, que es muy sano para los niños. Suele ser de color negro el agua que yo tomo con una espuma media más clara, pero bueno, un agua especial la que yo tomo, que me hace bien, digamos. Bueno, escuchen, si delincuente me haga habla cualquier cosa, ya se parecen a Facundo, están hablando cochinamente. No. Escuchen, señores, avancen con esa materia y bueno, la semana que viene espero ya terminar la unidad 4. Ya les voy a ser sincero, está muy bueno vibración, pero ya estoy cansado, porque tengo un montón de temas para hablar más y ya vibración me parece que da. Pero bueno, ahora viene la parte más linda de vibraciones, que es los diagnósticos, los modos de fase, la parte, si se quiere, más especializada para ver, un desalineamiento que se presenta en un espectro de frecuencia así. Típico del desalineamiento de este tipo de diagrama, digamos, este tipo de comportamiento. Bueno, es la parte más linda y ya vamos a ir terminando vibración y vamos a empezar después con otro módulo. Pero bueno, eso, traten de hacer los trabajos prácticos porque van con nota, los voy a revisar, los voy a ir revisando después, más seguramente los voy a revisar en las vacaciones, los trabajos prácticos, y les voy a calificar ahí. Ustedes vayan haciendo en tiempo y forma. Y bueno, cualquier duda, me contactan, les subo el módulo 4 para que lo tengan, el que quiera avanzar leyendo y viendo mejor, pero sobre todo hagan el trabajo práctico y bueno, y vean los videos están
muy bien explicado todo lo que, visualmente, todo lo que yo les estoy comentando en clase. Así que no pierdan de ver los vídeos que yo les subo. Bueno, señores, que tengan buena semana. Gracias por asistir y éxito Gracias, profe. esta semana con los Adiós. exámenes. Espero que les vaya muy Gracias, bien. profe. Gracias a Nos ustedes por vemos. hacer. Suerte, nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. Buena semana.